continuación me he dedicado a enseñarla ya como alemán, como lengua extranjera. Y mi compañero Christoph es nativo, él es suizo y habla alemán o lo que hablen allí. Willkommen. Bueno, empezamos por esta noticia que ha aparecido en un medio español. Los alemanes piden a su gobierno un idioma más fácil. Cuando se entienda lo que decimos no pareceremos tan listos. Por supuesto, esto es una broma, es una chanza que ha aparecido, pero que responde un poco a lo que ha dicho antes Jorge en su presentación. ¿A qué responde esto? ¿Qué pensáis? ¿Por qué se hace este tipo de broma sobre la lengua alemana? Es difícil. ¿Sí? ¿Porque es difícil? Ajá. ¿En qué sentido es difícil? Porque, no sé, ¿qué conceptos tenemos cuando oímos la lengua alemana? Ahí está. Pero fíjate, no solamente antes, también durante. Es horrible. Un grado de concentración importante es el que hace falta. Bueno, pues efectivamente, cuando empezamos a aprender una lengua, cuando nos enfrentamos por primera vez al estudio de una lengua extranjera, y en realidad cuando aprendemos cualquier disciplina, estamos llenos de prejuicios. ¿Sí o no? Tenemos muchísimas ideas preconcebidas y en muchos casos no nos ayudan. En muchos casos provocan un bloqueo y lo que tenemos que hacer antes de nada es tabula rasa, nos limpiamos el cerebro, eliminamos prejuicios y empezamos con una mente limpia, abierta, porque esto va a contribuir a que eliminemos temores. Keine Panik, nada de miedo. Vamos a enfrentarnos a algo nuevo y eso siempre es atractivo, la novedad. Vamos a despertar la curiosidad y lo vamos a hacer con una mente abierta, sin temores, con alegría y hacia adelante. ¿Qué es el alemán? ¿De dónde proviene el alemán? Pues el alemán es una lengua indoeuropea de la familia de las lenguas germánicas occidentales, como el inglés. Y de hecho tiene rasgos en común con el inglés. Procede de un conjunto de variedades que se hablaban en la Edad Media en el centro y sur de Alemania, después de haber derivado. Y nosotros lo que enseñamos es el Hochdeutsch. El Hochdeutsch es el alemán estándar moderno, es decir, es la lengua estándar, la lengua normativa, normativizada, que sirve a un conjunto de hablantes. Esta forma del Hochdeutsch procede del alto alemán temprano que se hablaba a partir de 1350. Entonces, ¿qué tenemos? En los siglos XV y XVI hay un intento de usar una lengua común para todos. Esto es algo muy común también en otros idiomas. El italiano también, por ejemplo, ha sufrido este tipo de proceso de normativización de la lengua para, entre todos, consensuar una lengua que nos sirva, una lengua común, que además es una variedad de prestigio. En alemán se basaron en los escritos legales, pero sobre todo en la traducción de la Biblia de Lutero para fijar las normas, las características principales de esta nueva lengua de uso común, el Hochdeutsch. Distribución geográfica, o dicho de otra manera, ¿dónde se habla alemán? ¿Dónde? En Alemania, efectivamente. ¿Algún sitio más?
Bueno, ¿sí? El alemán es un idioma pluricéntrico, tiene varios centros, se habla en varios países. El más importante es el primero que habéis mencionado, Alemania. Es el que presenta el mayor número de hablantes, más de 80 millones de hablantes, y es el idioma oficial en Alemania. También lo es en Austria. Y en Suiza también es un idioma oficial que convive con otros 3 idiomas, el francés, el italiano y el reto-romano, pero el alemán es la lengua mayoritaria en Suiza, se habla por el 65% de la población. Otros países en los que se habla alemán, en Liechtenstein es lengua oficial, en Luxemburgo también, y como curiosidad, mencionaros que en Bélgica también es lengua oficial. Se habla en Bélgica, como sabéis, el francés y el flamenco. Y el 1% de la población, realmente es un porcentaje pequeño, pero el 1% de la población tiene como lengua materna el alemán. Y el rey de los belgas, como curiosidad, da sus discursos en estas 3 lenguas, en francés, en flamenco y también en alemán, lo cual es todo un detalle solamente para un 1% de la población. ¿Más lugares donde se hable alemán? En Namibia hay una población, ¿vale? Hay una gran población de habla alemana también en Estados Unidos, en Brasil. Pero dentro de Europa tenemos unas regiones como Tirol, la zona septentrional del Tirol, ¿vale? En Polonia también hay una población importante de habla alemana. En Rusia, Serbia, la República Checa, ¿vale? Así que es una lengua que también se habla por aquí. Mallorca y, por supuesto, Torrox. Bueno, es innegable la importancia de la lengua alemana en el mundo, ¿vale? Ya hemos visto que en cuanto a millones de hablantes, tenemos más de 100 millones de hablantes en el mundo, fundamentalmente en Europa. Es la lengua más hablada en Europa, me refiero aquí a la Unión Europea. En el resto de Europa la lengua más hablada, lógicamente, es el ruso. Pero además es la tercera lengua más estudiada del mundo, ¿vale? Más de 80 millones de estudiantes, alumnos, la estudian en todo el mundo. Y algo más desconocido es este dato. El alemán es la segunda lengua más usada en Internet. Así que, como veis, es una lengua un poco segundona, ¿no? Vamos detrás del inglés. Pero es una lengua con una población muy importante de hablantes. Y en cuanto a la influencia comercial e industrial de esta lengua, yo creo que todos conocéis marcas alemanas, ¿no? Volkswagen, últimamente muy famosa, de triste fama, diría yo. Siemens, Bauhaus. Ajá. Bueno, pues quizás aquí tenemos una selección de productos alemanes, ¿vale? Entre los que destacan, sobre todo, la industria automovilística, pero también tenemos la industria pesada, la industria farmacéutica, incluso la industria alimentaria, chocolate suizo, pero también muchas marcas de cerveza.
Y la industria farmacéutica también, Bayer y otras cuantas marcas importantes. Industria tecnológica como Siemens, AEG, Bosch, electrodomésticos, etc. No nos olvidemos de que Alemania es el tercer país con mayor exportación del mundo. Seguido, en primer lugar tenemos China, seguido de Estados Unidos y la tercera posición la ocupa Alemania. En cuanto a la influencia cultural, pues todos hemos crecido escuchando cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. En el campo de la música, ¿quién es este señor? ¿Más músicos de entorno alemán? Wagner, Mozart. Vamos a decirles que no. ¿Quiénes son estos dos señores? Goethe, Schiller, el Fausto. Así que en la literatura tenemos también un largo recorrido desde los clásicos, los románticos, hasta Günter Grass, el premio Nobel, Kafka, etcétera, etcétera. ¿Y este señor barbudo? Marx, más filósofos alemanes. Nietzsche, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Klimt, un pintor austríaco. El arte, el mundo del arte en Alemania, sobre todo el arte más cercano a nosotros, más contemporáneo, el Jugendstil, el modernismo, también el expresionismo. ¿Habéis visto la película? Con Daniel Brühl. ¿Y este señor tan simpático? Sehr gut, Einstein. Así que tenemos muchísimos campos en los que el alemán ha sido la lengua vehicular. La filosofía, la música, la literatura, el arte. Pero esto es algo más desconocido. ¿Sabíais que el 20% de los libros que se publican, que se editan en el mundo, se publican en alemán? En los medios de comunicación también la presencia alemana es importantísima. La Deutsche Presseagentur, la agencia de prensa alemana, es la segunda en importancia en el mundo. Seguimos de segundones. En el mundo industrial y empresarial, ya lo he comentado, Alemania sigue siendo famosa como el motor de Europa, se la reconoce como el motor de Europa. En cuanto a ciencia y tecnología, Alemania es un país con muchísima inversión en estos dos campos, también de mucho atractivo para todos los científicos, investigadores españoles, y en cualquier caso es el segundo idioma más usado después del inglés también, el alemán. En cuanto a presencia en la web, tenemos el segundo puesto en número de páginas web, es decir, el segundo puesto en dominios. Aquí lo vemos en este mapa de dominios de Internet dentro de, en el mundo. El primero sería US de Estados Unidos, seguido por el dominio DE de Alemania. Así que en cuanto a número de páginas y uso de Internet. Como veis, los motivos para estudiar esta lengua son muchísimos. Cuando consultamos a nuestros alumnos, casi siempre el primer motivo que nos dan es este, el trabajo. Tened en cuenta que si la tasa de paro en la Unión Europea se acerca al 11%, un 10,7%, en Alemania tenemos un 4,5%. En Austria un 5,7%, en España 21, 22. ¿Vale? Así que, por supuesto, este es un motivo muy, muy atractivo. Tenemos empresas
alemanas que tienen sus sedes no solamente en Alemania, también en España, en todo el mundo. Y para acceder a un puesto de trabajo en esas empresas, lógicamente, el alemán es un valor añadido. Para los estudios, también para completar estudios, hay muchísimas becas que ofrecen también las universidades alemanas. En cuanto a ciencia y tecnología, sé además de primera mano que es el sueño para muchos investigadores poder conseguir una beca de estudios de posgrado para irse a muchas universidades alemanas, muchos campos que están estudiando allí, porque la inversión es bastante mayor que en España en ciencia, en tecnología, en investigación y desarrollo. Información, ya hemos visto también. El interés cultural, por supuesto, es un país que ofrece muchísima oferta cultural para viajar, ya sea por placer o por negocios, siempre si nuestro interlocutor o si hablamos la misma lengua de nuestro interlocutor, lógicamente la comunicación será más fluida. Y por último, pero no menos importante, la superación personal. Muchos alumnos nos han hablado de que estudian alemán también porque para ellos supone un reto. Y eso es bueno, es difícil, sí, pero me gusta que sea así porque me supone para mí un reto y soy capaz de superarlo. Además, por supuesto, de ser un valor añadido, no solamente el inglés, sino que yo voy con mi currículum y me presento con una lengua más, el alemán. Nos va a abrir muchas puertas. Ya entramos un poquito en materia, empezamos con la pronunciación. ¿Cómo creéis que es la pronunciación alemana? ¿Cómo? Estupenda, ¿no? ¿Cómo es? Muy fácil, muy fácil. ¿Muy complicada? Bueno, seguimos activando los prejuicios, ¿no? Bueno, pues tenemos como primera ventaja, se lee como se escribe. Sí, pero. Si la comparamos con otras lenguas, como podría ser el inglés, vemos que en inglés hay algunas grafías, como la doble O, que se puede pronunciar de ingentes maneras, ¿no? El alemán es más noble. Sin embargo, tenemos unas diferencias respecto al español. ¿Qué quiere decir? Estos grupos, estos diptongos, no se pronuncian como en español, pero siempre que los encontremos se van a pronunciar de la misma manera. Es decir, el grupo ei no existe en alemán. El grupo eu tampoco. Así que lo realizamos como ahí y como hoy. ¿De acuerdo? Así que el señor tan simpático que sacaba la lengua es Einstein y nosotros vivimos en Europa. Esto no es un diptongo, aunque lo parezca, es una I larga. Así que en el coche echamos Diesel. Y esto, ya estáis diciendo, oh, ya empiezan a amontonarse las consonantes. Oh. Esto equivale al grupo inglés SH. No existe en español, pero sí que lo usamos para mandar callar, ¿no? Shu, ¿ya? Shu. Más consonantes, Teresa. TSCH. Este grupo consonántico equivale a nuestra che, de chuches. Así que la lengua que vamos a estudiar se llama Deutsch. Deutsch. Antes habéis hablado de esta marca célebre por los trucajes con las emisiones, ¿no? Folk. Folk. La V se pronuncia como una F. Y la W, Wagen, porque el sonido wa del inglés no existe en alemán. Cuando veamos la W siempre v, bilabial. Así que la marca se llama
Volkswagen. ¿Y esto? Esto no es una beta, aunque lo parezca, está por ahí Antonio. Es la letra que usamos para la SZ o una S sorda, una S fuerte. ¿Vale? SZ. El sistema vocálico, ¿qué tenemos? Pues algunas diferencias con el español son las vocales intermedias. Las vocales intermedias, que son esta A o U, que no son diéresis ni son puntitos los que llevan, esto se llama umlaut, y la realización es E, E, U. Es decir, la A, la boca en posición de A, pero intentamos decir una E. ¿Lo intentamos? E. Y pensaréis, ¿esto no existe en español? Claro que existe. ¿Habéis ido por la zona de Córdoba, Granada? Claro que existe. Los filetes. E. Esta es la E. ¿Ah? La E no la tenemos. Es algo parecido a la E francesa. Redondeamos la boca en posición de O, pero pronunciamos una E. ¿Ya? Así que el clásico de la literatura alemana es Goethe, no es Goethe, como dicen algunos ingleses y americanos, es Goethe, ¿ya? Y la ciudad de la fiesta de la cerveza, München. Es la U francesa, la U del besito. Venga. Otra diferencia, las vocales largas y breves, la diferencia vocálica. En español podemos decir hola, hola, no hay diferencia de significado. En alemán sí. Ofen, offen. Ofen, el horno. Offen. Der Ofen ist offen. Der Ofen ist offen. Si os fijáis, no solamente es una cuestión de cantidad, también es de tensión, ¿vale? Yo digo Ofen es una tensión articulatoria, offen, offen, relajada. Lo mismo con Mitte y Miete. Y este grupo, que lo conocéis si estudiáis inglés, es muy frecuente también en alemán. La realización es una E deformada, A. Lo mismo en alemán que en inglés, Deutsche, Spania, A. ¿Qué pasa con las consonantes? Diferencias con el español. La S sonora. Z. La abejita, que tenemos en nombres propios como Susanne. Susanne, Sabine, Salzburg. Sabine. Consonantes sordas, ocurre como en inglés, son mucho más explosivas al principio sobre todo. No decimos Pedro, Peta, decimos Peta, Peta, Peta. ¿Escucháis? ¿Ah? El golpe aquí en el micrófono. Peta, Thomas y la cerveza Paulana. La R, no es la R de Ramón. Es una R parecida a la francesa, pero algo más gutural. Decimos Renate, Robert, Rom. ¿Lo probamos? Renate. Intentamos como hacer gárgaras. Algo desconocido también para los hispanohablantes es el grupo ish, el sonido ish, que no existe en español, ¿vale? Tensionamos un poquito los labios, como en una sonrisa forzada.
¿ah? Y entre los dientes tiene que salir un flujo de aire. Ish, ish. Y también muy famosos son los grupos consonánticos alemanes. La aglomeración de consonantes siempre es pronunciable. Se puede pronunciar, os lo aseguro. Si habíamos visto que la SCH correspondía al sonido y la W correspondía al sonido, esto será shv. ¿Sí? Y lo siguiente será shrr, shrr. La P y la F se pronuncian las dos. Y atención con la Z, nuestra Z no existe en alemán. Los alumnos, los niños que pronuncian la Z y que dicen Zuzane, los llevan al logopeda. Y casi siempre los compañeros de clase se ríen de ellos. Así que, ¿cómo se realiza la Z? Realmente es un fonema doble, TS. Lo juntamos con la V y será tzv, tzv. Vemos ejemplos. La patria de Christoph, Schweiz, la pimienta Pfeffer, Pfeffer y el número 2, genau. Ya somos unos expertos en pronunciación. No, estamos en Alemania, un hambre tremenda, estamos en un restaurante, un café, y nos morimos por probar esto. ¿Nos atrevemos a pedirlo? ¿Nos atrevemos a pedirlo? Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder, la selva negra, Kirschtorte. Schwarzwälder Kirschtorte. Genau. La entonación no presenta ninguna dificultad. La entonación es prácticamente igual que la española. Es una curva melódica muy, muy plana, así que el alemán, con excepciones que se pueden dar, por ejemplo, en Suiza o en el norte, en Hamburgo también, no es una lengua cantarina como puede ser el italiano o el inglés. Otra ventaja, no hay tilde ortográfica, no hay que aprenderse largas reglas de acentuación, pero lógicamente existe el acento de palabra y también existe el acento de frase. La gramática, aquí sí que estamos ya activando prejuicios, ¿no? Tiene sus dificultades. El alemán efectivamente ha salido, cuando os preguntaba qué conocíais del alemán, es una lengua flexiva, como el latín. ¿Os acordáis del latín? Bueno, pues tenemos 4 casos: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. ¿Y qué nos dicen estos casos? Vamos a ver un ejemplo. Der Mann ist Ingenieur. ¿A qué lo entendéis? El alemán es fácil, ¿eh? Der Mann. ¿Qué función cumple aquí der Mann? El hombre. En la oración es un sujeto, ¿de acuerdo? Así que ese artículo me está diciendo a mí muchísima información. Me está diciendo que Mann es singular, que es masculino, pero que además actúa en la oración como un sujeto. Ich kenne den Mann. ¿Qué querrá decir? Fantástico. El alemán es sencillo. ¿Qué le ha pasado aquí al hombre? ¿Qué le ha pasado? Hemos flexionado el artículo. ¿Por qué? Porque es un complemento directo y en alemán esto nos lo da el acusativo. Den nos está diciendo soy masculino, soy singular y la función que cumplo. Ich gebe dem Mann einen Computer. Gebe, give.
dar, dem Mann. ¿Qué función cumple aquí dem Mann? Objeto indirecto nos lo da el dativo. Eso es lo que quiere decir una lengua flexiva. Vamos por pasos, los sustantivos. Una característica típica cuando veamos textos escritos en alemán es que los sustantivos van con mayúscula. Algo también muy típico son los tres géneros. En español tenemos dos géneros. En alemán tenemos también el neutro, masculino, femenino y neutro. Vemos ejemplos. El sol y la luna en español, tenemos muchísimos poemas dedicados al amor entre el sol y la luna, el vigor del sol y la fragilidad y feminidad de la luna. Fijaros, el sol es masculino, die Sonne femenino. La luna es femenina, der Mond masculino. Traducir un poema de amor entre el sol y la luna al alemán o del alemán al español es imposible. El cuchillo es neutro en alemán, la cuchara femenina es masculino, el cucharo, y el tenedor, die Gabel, es femenino. Mi consejo, siempre que estudiemos vocabulario, vamos a aprender el sustantivo con su artículo. El gasto neurológico es prácticamente el mismo y nos ahorramos muchísimos dolores de cabeza después. Las formas del plural también es una dificultad. En alemán tenemos muchas formas de plural. En cuanto a los verbos, el sistema verbal alemán es mucho más sencillo. El sistema nominal presenta sus complicaciones, pero el sistema verbal es sencillo. No se puede comparar, por ejemplo, con el español o con el francés. Ahora, eso sí, tenemos una posición fija del verbo. Después Christoph va a ahondar en el tema. Tenemos muchos verbos con prefijos y estos prefijos pueden ser separables o inseparables. Las preposiciones también son un mundo. Aquí solamente hemos traído una selección de preposiciones locales, pero un concepto nuevo para el español es este. La diferencia entre preposiciones locales de posición y de dirección. De posición, dónde, y de dirección, hacia dónde. Si en español la diferencia radica en la preposición, estoy en y voy a, en alemán la diferencia está en un caso o en otro, acusativo o dativo. Preposición de preposición de posición, preposición de dirección. Más dificultades, los números. Tenemos el número 20, tenemos el número 21, ¿qué ha pasado? En la hora también, el alemán siempre mira hacia adelante, entonces, en lugar de decir las 9:30, piensa en el futuro y falta media hora para las 10. Las preposiciones que hemos visto y las partículas modales. Así que podemos decir que estudiar alemán es estudiar como cualquier otro idioma. Vamos poquito a poco, se va complicando un poco la cosa, aquí ya dominamos los casos, hay un poco la declinación del adjetivo, aquí tenemos ya todas las oraciones subordinadas, ya nos vamos convirtiendo en expertos, lo podemos hacer con los ojos cerrados, fijaros el cerebro de este hombre cómo funciona. ¿Ah? Así que os recomiendo estudiar alemán para acabar así, de fuertes. Muchas gracias. Okay. Nada, me toca. Bien.
Bueno, buenas noches a todo el mundo. Bueno, me podéis dar la bienvenida a mí porque ya os han dado la bienvenida. Ahora me toca a mí aquí. Yo me he traído apuntes, a los alumnos no se le permite, pero yo me he colado como profesor por si acaso me pierdo un poco en mis temas, ¿verdad? Ok. Bueno, Teresa ya ha dicho todas las bases y lo fácil que es todo, entonces ya tenéis los conocimientos básicos, entonces ya podemos contaros también un poco la verdad de toda esa historia, ¿ok? Yo comparo eso de empezar el alemán en la escuela oficial de idiomas, bueno, en cualquier lugar, empezar a aprender el alemán, a ver, es como montarse a un tren, por supuesto, no, este no. Ahora, un tren alemán de alta velocidad, como debe ser, ahí lo vamos a ver y vamos a ver lo que nos encontramos al final en la EUI. Al final del túnel. Eso es lo que espera todo. Bueno, ojalá llegue todo el mundo hasta este nivel. Ya hemos visto que hay mucho más motivos, no solamente el título al final del curso o de los 6 años realmente, ¿no? Si uno lo hace realmente todo directamente. Bueno, para organizar mi charla he recurrido al Adventskalender. No sé si conocéis, sabéis lo que es esto. Ahora estamos en el tiempo de Adviento, ¿no? De Advent en alemán, y en los hogares, en el mundo germanoparlante sobre todo el mundo, bueno, todos los niños sobre todo, tienen un calendar, Adventskalender, un calendario. Los números corresponden a los días de diciembre, del 1 al 24. Entonces cada día pueden abrir una ventanilla hasta el día 24, que es Nochebuena, Navidad, para no perder la paciencia, para estarse contento, ¿no? Entonces aquí, sí, normalmente se ven dibujitos, chocolatines, también lo hay con, bueno, con alcohol, también existe, ¿no? Hay de todo tipo. Aquí me temo que habrá cosas más serias, ¿no? Entonces vamos a abrir la primera ventanilla y hablamos, lo dicho, otra vez de la posición del verbo. Bueno, ya conocemos el mundo germanoparlante, ¿no? Le gusta mucho la disciplina. También en el orden de las palabras. ¿Okay? Acabamos de oír eso, ¿no? El verbo en segunda posición. Yo he cogido ahí, bueno, la frase también la he puesto en español para que se entienda mejor. Ich gehe heute wegen des Regens mit dem Schirm an den Strand. El verbo en segunda posición, pero todos los demás elementos se podrían teóricamente también ponerlo delante del verbo. Si por ejemplo sacamos por la lluvia, wegen des Regens, lo sacamos delante. Entonces el sujeto de la frase original tendría que ir detrás del verbo para no perder la posición 2, la posición 2 de este verbo. Bien. Ya en la segunda ventanilla nos dedicamos a verbo con prefijo. Los verbos con prefijo también existen en español. Hacemos, deshacemos, rehacemos, nos ilusionamos, nos desilusionamos. Luego, por supuesto, habéis hablado de estos verbos, phrasal verbs en inglés, verbos frasales. Todo eso existe en esos idiomas también. Por ejemplo, fallen, que significa caer, y sus prefijos en alemán sería, por ejemplo, este, etcétera. Cada vez que lo miro, caigo en 2 o 3 ejemplos más. Que es tremendo este mundo, ¿no? Pero eso es la primera parte. Bueno, ¿por qué hay otra cosa añadida? Que esos prefijos o esos verbos pueden ser separables. Todos aquí en fondo verde son separables. ¿Qué quiero decir separables? Se quita el prefijo y se pone al final de la frase. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos el verbo ausfallen, suspenderse, die Schule fällt heute aus, lo dicho. El verbo es ausfallen, el infinitivo, pero si lo conjugamos dentro de una frase, lo quitamos del principio y se coloca al final del todo.
Entonces, die Schule fällt heute aus, la clase o la escuela se suspende hoy. Eso parece no tan dramático, pero entre ese fällt y el aus también podemos hacer bastante más cosas. Por ejemplo, die Schule fällt heute Morgen wegen Bauarbeiten an der Eingangstür leider schon zum zweiten Mal in diesem Semester aus. O sea, la clase se suspende esta mañana por obras en la puerta de entrada, desgraciadamente ya por segunda vez en ese semestre. Aus. Ya está. Ok. Luego también el significado cambia mucho. Der Schüler fällt auf significa el alumno llama la atención. Pero der Schüler fällt durch, eso ya un poco más dramático. No sé si es la primera frase, el alumno suspende. Entonces ya... Okay. Entonces ya tenemos aquí un caso, lo dicho, con el verbo o una parte del verbo que va al final. Entonces vamos a hacer hincapié en esta observación. Posición del verbo y ahora la verdad. Ahí acaban de decir que no es para tanto lo del verbo, pero a mí me toca ahora contaros la verdad de todo el asunto, ¿no? Una frase más o menos internacional para que todo el mundo la entienda, ¿no? Académicos studieren Ökonomie und Politik. Aquí todo va a su orden, ¿no? Posición 2, posición 2 del verbo. Ahora el verbo, por ejemplo, puede ser un verbo modal. Académicos wollen Ökonomie und Politik studieren, quieren estudiar. ¿Qué ha pasado con ese studieren? Ha ido al final. Otro caso parecido, un pasado compuesto, perfect. Los académicos han estudiado economía y política. El auxiliar haben va en su sitio en la segunda posición, pero el participio ha pasado al final. Otro caso muy importante. En las subordinadas hay una regla que simplemente dice en todas las subordinadas el verbo o la parte conjugada del verbo va donde va a ir al final. Weil un por qué estudian economía y política, weil Académico Ökonomie und Politik studieren. O sea que tenemos mucha tendencia de ir al final. También pasa eso en las pasivas, en la forma del futuro y también muchas negaciones también tienen la tendencia a colocarse al final. Eso no es una cosa del mundo literario. Por ejemplo, si aquí vemos una noticia de deporte, simplemente la versión española, un partido de tenis, queremos saber qué ha pasado a Rafael Nadal, si ha ganado o no. Ya en el segundo renglón leemos superó, no hay problema, ya no hemos enterado del contenido y ya está. La misma noticia en el teletexto suizo, buscamos también, queremos saber, ¿ha ganado o no ha ganado? Eso es lo importante y nos vamos a dar cuenta aquí. O sea, en el cuarto renglón, al final de la frase. Y en las demás frases, aquí el durch, que es parte del verbo también, al final, delante del punto. El participio geprägt, otra vez, al final de la frase. Y otro participio, festgestanden, otra vez al final de la frase. Son 6 frases, esa noticia. Consiste en 6 frases y 4 llevan el verbo al final. Entonces, claro, si queremos leer o descifrar una frase, ¿cómo hay que hacerlo? Ya hay que tener todo un programa para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa frase, ¿no? Empezamos a leer o a escuchar, eso depende, ¿no? Académicos wollen, entonces ya, un wollen, ¿qué querrán? Pues tenemos que ir al final a ver qué querrán. Estudiar. Y ahora, una vez que sepamos eso, podemos volver otra vez y leer la frase entera ya sabiendo de lo que va. Lo mismo, por ejemplo, lo que hemos dicho con la subordinada. Tenemos una subordinada, pone weil, ¿por qué? Una subordinada causal. El verbo al ir al final, tenemos que ir otra vez a ver qué pasa, por qué hacen tal cosa. Luego, media vuelta para allá y ya podemos leer todo esto. Bueno. Y una pregunta. Ahora hemos visto varios casos donde el verbo va al final. En una subordinada, el verbo va al final. Y si esa subordinada contiene un verbo con prefijo, que también tiene que ir al final. Y un verbo modal, que también el infinitivo va al final.
Y a lo mejor puede estar hasta en perfect, en pasado compuesto, tiene que ir otra vez al final. Lo que tenemos es overbooking. Ya está. Y el único consejo, que vengan a clase y ahí ya mis compañeras y yo intentaremos explicarlo y que funcione a partir de ahí. Eso tiene consecuencias para muchos. Mark Twain, ahí también lo tengo. Bueno, el escritor estadounidense lo conocerán, ¿no? Que ha escrito Huckleberry Finn, ¿no? Tom Sawyer. Ha intentado aprender alemán y no se sabe muy bien hasta dónde ha llegado. Ha escrito un libro bastante gordo que se llama The Awful German Language, el horrible idioma alemán. Entonces, un poco como una venganza, creo que después de sus... Entonces, aquí lo que escribe, por muchas semanas trabajamos duro en nuestro alemán y en realidad habíamos hecho avances, pero solo bajo grandes dificultades y todo tipo de disgustos, pues entre tanto 3 de nuestros profesores habían muerto. Espero que aquí no pase eso, pero vaya. Y quien nunca ha aprendido alemán no se puede imaginar lo enrevesado que es ese idioma. Sí, ¿no? Y un poco más adelante dice, los libros alemanes son bastante fáciles de leer cuando uno los sostiene o ante un espejo o sobre la cabeza para dar la vuelta a la construcción y entender de lo que va todo esto, ¿no? Entonces ya antes hemos visto ese... Ah, no, consecuencias, claro. Entonces las consecuencias ya se intuyen, ¿no? Al leer y oír, eso, a esperar hasta el final de la frase y nunca fiarse de lo que puede pasar. Pues puede ser, yo no sé, en la bolsa las acciones pueden subir o pueden bajar. Eso nos enteramos al final del todo. Ya está. Al escribir y hablar, claro, lo contrario, no olvidarse de la segunda parte del verbo. Muchas veces se empieza una frase, ya colocaré el sufijo al final y se le olvida. O incluso el verbo en la subordinada. Otra dificultad, buscar la palabra en el diccionario, hay que caer en que puede tratarse de un verbo separable. Ahí los ingleses tienen mucha ventaja, pueden to fall down, to fall out, to fall no sé qué, todo bajo fall, ¿no? En alemán no, lo que vimos antes, todos los verbos con prefijo, con fallen, por ejemplo el auffallen se encuentra bajo la A, el zusammenfallen bajo la Z, o sea que hay que caer hoy o buscar el prefijo, a ver si no es un verbo separable y cambia todo, ¿no? O no se encuentra y se acaba. Ya está. Luego eso es un problema muy grave para los intérpretes, porque claro, un político con cierto nivel habla con frases complejas, pueden entre el verbo raíz y el prefijo colar un montón de cosas, un montón de subordinada, relativa, lo que sea, y el intérprete del pobre tiene que esperar hasta el último momento para saber, para poder empezar él o ella, vamos, a traducir. Y encima tenía que escuchar ya lo que está diciendo mientras. O sea que eso es una cosa tremenda. Y en la conversación diaria lo que hay que hacer es esperar a que termine el interlocutor. Entonces eso lleva una diferencia cultural entre los alemanes, bueno, germanoparlantes y los españoles, etcétera. Un español cuando empieza a hablar su interlocutor, yo hice no sé qué, ah bueno, vale, pero yo no, ya te puedo interrumpir, pues yo ya sé lo que va a decir, yo no tengo que escuchar. En alemán hay que esperar. Él dice, ich bin, no sé qué, no sé cuánto, gegangen o gekommen, no sé hasta el último momento lo que va a decir. Entonces ya, eso, esperar, entonces ya, y luego ya yo también puedo hablar. Así que ahí sí que habla uno y luego el otro y uno. Entonces no se sabe si eso es educación o es puramente lingüístico, ¿no? Eso ya. Pero para el alumnado todo eso, claro, también es muy duro y se nota, es que, ya. Entonces, eso yo lo comparo un poco con el Pilates. No sé si todo el mundo que ha empezado Pilates sabe que de pronto os salen músculos donde uno no lo sospecha, ¿no? Y al día siguiente también la dieta dice uno, bueno, pero aquí tenía yo algo, he hecho algo, porque se mueve mucho que uno no sabe ni que se tiene músculo. Y lo mismo pasa un poco con el alemán, o cualquier idioma, supongo, ¿no? Entonces es como un Pilates, pero para el cerebro, claro. Luego la satisfacción también, cuando esos músculos ya funcionan y los tengo nuevos, también es chulo, ¿no? Bueno, ya. O también, por otro, en el mismo contexto, para mantener vivas a la neurona,
Se puede hacer un montón de cosas, entre otros Sudoku. Aquí yo voy a decir Sudoku, nada, no, Deutsch, eso, ¿no? Que eso también lo mantiene vivo todo también. Ok. Después de todo eso, digamos, punto negativo para también consolar un poco a los alumnos y a los futuros alumnos. Una tabla de los tiempos verbales, y ahí vemos en español hay 8, en alemán solamente 5. O sea que sí que nos ahorramos trabajo en comparación. Vale, yo abro la siguiente ventanilla y pasamos a los composita, a los sustantivos compuestos. Otro punto que llama mucho la atención. Eso muy simple, bueno, muy simple, en comillas. Podemos coger, por ejemplo, una palabra Geburt, que significa nacimiento o parto, más Tag, que significa día, y lo que tenemos el día del nacimiento, que es el cumpleaños en alemán. O otra vez, Geburt, nacimiento, más Ort, lugar, entonces lo combinamos, Geburtsort, simplemente el lugar de nacimiento. Hay exageraciones, no sé si a lo mejor lo habréis visto o os lo habrán presentado. Por ejemplo, esa palabra, Hotten, Totten, Stotter, Trottel, Mutter, Beutel, Ratten, Latten, Gitter, Kotten, Attentäter, no existe. Okay. Anda por ahí online. Esto si uno busca alemán, dificultad del alemán, esa siempre sale, pero no existe. Yo creo que alguien se lo ha inventado por gracia, ¿no? O para asustar a la gente, ¿no? Eso ya. Esa sí que existe. Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, la ley de encomendar tarea, control, etiquetado de carne de vaca. Sí existe, pero y se quita solo porque, bueno, el lenguaje administrativo jurídico, que un alemán de a pie en la calle tampoco ni va a conocerla ni va a saber a la primera qué significa. El uso normal, lo he dicho, yo sigo un poco con lo de los nacimientos. El Geburt otra vez más casa sería casa natal, Geburtshaus. Y aquí vemos un rasgo importante, que la parte con el significado general de la palabra va al final. O sea que siempre hay que, al traducirlo, al entenderlo, empezar desde atrás. O sea, no es la casa donde nació alguien, la casa natal. Empezamos por house. Si le damos la vuelta, también ponemos house delante y Geburt detrás, la casa más nacimiento otra vez. Lo que ha pasado, claro, el parto, y ¿dónde tuvo lugar ese parto? Pues en casa. Eine Hausgeburt es el contrario de un parto en hospital. Sí. Luego sí, también eso nos permite formar palabras más complejas o más largas. Y a lo mejor compramos una vela para una tarta para el día de nacimiento, que es el cumpleaños. Entonces ya Geburt plus Tag plus Torte plus Kerze, tendríamos ya Geburtstagstortenkerze. Eso sería una palabra más o menos normal que se entiende perfectamente. Entonces, bueno. De todo esto que hemos visto hasta ahora, resulta eso, ¿no? Que el alemán tiene un carácter sintético, o sea, que está esa tendencia de sintetizar, de poner las cosas juntas, y regresivo, eso, hay que ir siempre al final y regresar otra vez a ver si entiendo ahora lo que quiso decir en el principio, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no? Con los números, eso es otro ejemplo, vamos, el mismo ejemplo, pero bajo este concepto, ¿no? El 21 en alemán no es 21, es 1 y 20, 21. Luego en la hora pasa lo mismo, entonces nada más que un ejemplo, las 2 y 25, una cosa realmente inofensiva en español, se convierte en alemán en la expresión bueno, es ist 2:05, son 5 minutos antes de media hora que falta para dar las 3. Entonces, si hemos hablado de Sudoku o de Pilates antes, es un caso como este, ¿no? Y es vamos, que les cuesta mucho a los alumnos, pero cuando salen y me dicen, bueno, entonces eso es 2:05, y yo digo, sí, qué bien, sale muy contento, ¿no? También es un éxito. También existe vocabulario fácil, entre comillas, siempre hablando de los sustantivos. Por ejemplo, el Deutsch internacional, eso, bueno, internacional, bueno, en cualquier lengua, claro, Temperatur, Orchester, Pyramide, Sekunde, T, Telefon, Tema, Symbol, Musik, Dokument, Person, Theater, Familie, un largo, etcétera, un montón. Extranjerismos e internacionalismos son verbos adaptados al alemán, sobre todo, por supuesto, del
inglés americano, vamos, de informática. Download con una N al final se convierte en downloaden, chatten, Simpson, que es mandar SMS, Simpson, Google, recyclen, etc. No sé si habéis oído eso del alemán subiéndose al metro, lo que hace suben, struchen, bajen, sería este concepto, ¿no? Añadir EN y ya tenemos el alemán hecho. No le gusta a todo el mundo, aquí tenemos una reacción contra esa mezcla de English-Deutsch, inglés-alemán, un libro que se dedica a combatirlo y dice nein danke, no, gracias, no queremos esas palabras. Origen compartido, ahí me refiero del mundo germano y mundo latín, y también un poco entre lo que después las consecuencias en el alemán comparado con el español. Por ejemplo, sinónimos de distinto origen, tenemos en alemán palabras de raíz germánica y sinónimos de raíz latina. Por ejemplo, herstellen y produzieren significa lo mismo. Pero claro, en un texto, si vemos como español, vemos produzieren, entonces no nos cuesta nada. Herstellen ya es otra historia. Anregen, animieren también son sinónimos, significan lo mismo, pero lo mismo, ¿no? Que si animieren se entiende como español, anregen no. Palabras de origen latín en los dos idiomas, por ejemplo, Mauer en español sería muro, genau. Pflanze, planta, ¿no? Eso se entiende, se supone. Y palabras de origen germánico en los dos idiomas sería Burg, la fortaleza, en español habría dado más bien nombres de ciudades, ¿no? Burgo, el Burgo, Burgos, sería la misma palabra. O el Helm, en español sería yelmo, ¿no? Como el yelmo Cineplex, ¿no? Ahí con su casco puesto, ¿no? El yelmo. Luego vocabulario del mundo cristiano también, por ejemplo, Münster en español sería monasterio, Mönch, tal cual prácticamente, ¿no? El monje en español. Luego también galicismos, préstamos del francés en alemán, por ejemplo, chance, orange, engagement, y aquí importante también la aportación de sonidos franceses al inventario fonético alemán. Chance, la nasal, orange, esa G sonora, que si no en alemán no la encontraríamos. Y hispanismos en alemán, por ejemplo, para una vida agradable hace falta die siesta, das ambiente, die Gitarre, sin la U, y die chocolate, ¿no? Ya estamos todos contentos con esto, ¿no? Falsos amigos. Bueno, ahora hemos dicho una vez más, ¿no? Las cosas fáciles o no tan complicadas, ahora los falsos amigos. Aquí vamos a ver una peliculilla, no sé si os suenan esos dos personajes. Sí. Genau. El sonido habría que subir un poco, me parece. Sí, no se oye. Madrid, españoles. Mecánicos fresadores. Ah, Fräser. Ja, wenn ihr etwa zu uns arbeiten? Sí, venimos a trabajar. Ah, ja. Arbeiten, ja. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir haben Ferien. Sommerferien, Betriebsferien. Die Fabrik ist geschlossen. Está diciendo algo de una feria. Lo mismo está la fábrica cerrada porque están todos en la feria. ¿Cómo se va a ir toda una fábrica a una feria? Marcos, joder, ¿cómo se van a ir? Lo está diciendo este hombre. La feria. Macht nichts, könnt ihr einfach weiter. Könnt. Bueno, el hombre que ha hablado, bueno, conocéis la película, supongo, no sé, que algunos sí, ¿no? Eso, bueno, se rodó la película realmente a 10 minutos de donde yo nací.
Entonces, bueno, me encanta esa película. También el señor se hablaba en suizo, no en alemán, pero Ferien se ha entendido, ¿no? Que eso hablamos ahora dentro de nada. Entonces el falso amigo ahí que era eso, ¿no? Ferien, que no significa feria, sino vacaciones. El profesor en alemán no es un profesor de secundaria, etcétera, sino un catedrático. O sea que, bueno, es algo que yo gané al llegar a España. Ya de pronto no era un profesor, sino un catedrático. Me llaman profesor, ¿no? Entonces suena muy bien. Studieren no es aprender, sino hacer una carrera. Entonces ahí lo siento por los alumnos de aquí. Si decimos ich studiere Deutsch, no es que aprendo el alemán en la EUI o donde sea, sino hago una carrera de filología alemana en la universidad que sea, ¿no? Entonces eso también es chocante. Luego, falsos amigos no tan oficiales. Eso salió el otro día en un primero. La frase, Sie kaufen ein Regal bei IKEA. Y la traducción, claro, lógico, compran un regalo en IKEA. Con mucha alegría, ¿no? Y no es un regalo, lo siento, es una estantería. Das Regal. Luego, Sie besuchen Freunde, la traducción era besuquean a sus amigos. Y ahí también, claro, a mí me pasa como a vosotros, yo me troncho, claro, y siempre digo, no me río de nadie, es que no lo que estáis diciendo, ¿no? Entonces no es besuquear, no es besuchen, claro, besuchen no es besucar, tengo que decir, es visitar a sus amigos. Luego también me pasa a mí, yo también el otro día estaba hablando de comida y salió el Wiener Schnitzel, el filete, y me salió, no sé, por cansancio ya, el filete, es un filete empañado. Y todo el mundo, ja, digo, bueno, no, ríos, que eso está bien. Sí. Esos son los falsos amigos, digamos, oficiales. Ahora, peor que los falsos amigos en la enseñanza o para los alumnos, son palabras como esta. Gesicht significa rostro. Gedicht, el poema. Gericht, el plato. Y Gewicht, el peso. Entonces aquí un simple cambio de una letra o de una consonante y cambia por completo, ¿no? Y eso es muy difícil memorizar todo esto. Ya paso a los dialectos. Eso va a ser muy rápido porque eso es otro mundo, yo no digo para una futura charla, pero sí que... Entonces, dialectos, hay muchas variedades del alemán, ahí tenéis un mapa y no voy a decir mucho más sobre el tema tampoco. Por ejemplo, se nota en la forma de saludar, en el norte dicen moin, moin, en el centro alemán más estándar, digamos, guten Tag, y ya en Austria y también en Baviera, Grüß Gott, Servus, en ese estilo. Ya en Suiza y en Liechtenstein se habla un dialecto como en Suiza, ya dirían Hoi, Grüezi, etc. También una variedad enorme dentro de los dialectos de vocabulario, por ejemplo el panecillo, Brötchen, Brötli, etc. ¿No? Veis toda esa variedad y es difícil a veces, lo que siempre digo, hay que ir al sitio y mirar en una panadería cómo lo llaman ahí, porque es imposible ni impartirlo ni aprenderlo como alumno. Uno de los dialectos muy fuertes, ya casi no hablan, bueno, además es el suizo, antes ya mi compañero ha hecho alusión a eso. Sería lo que se habla aquí en lo que está en naranja. Eso sería lo que se habla. Deutsch, alemán. Luego el verde francés. El de abajo italienisch, Schweiz. Y luego una cosilla más que es reto-romanisch, que eso no se conoce mucho, ¿no? Que también un idioma de origen latín. Bueno, eso ya es lo que hay. El dialecto suizo, voy a hablar un momentito de esto, o los dialectos suizos, que también hay varios, porque hay muchos cantones y como Suiza es tan montañosa, también se han mantenido muchos dialectos a una poca distancia, porque no tenía mucho contacto entre ellos. Entonces ese dialecto se emplea en casa y en la calle, o sea, bueno, en la vida diaria, digamos. Es un dialecto hablado que no se escribe, no existe por escrito. Por escrito se emplea siempre el alemán estándar, o sea que los suizos entre otros se hablan en suizo, pero si se escriben una carta ya es en alemán, al menos debería serlo.
Es difícil de entender por los alemanes del norte, o sea, un alemán, si a mí me oye hablar con otro suizo, no se entera. Un ejemplo quizá sobre el tema, una frase muy poca cosa, pero bueno, nada más que, hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias, ahora me voy a casa, adiós. Eso es Spanish, por supuesto. Y en alemán sería, hallo, guten Abend, wie geht's? Gut, danke, jetzt gehe ich nach Hause, tschüss. Y en suizo ya sonaría, grüezi, guten Abend, wie geht's? Gut, merci, jetzt gehe ich heim, chao. ¿Habéis notado la melodía? Mi mujer dice que cuando me oye hablar con mi familia, no hablamos, es que cantamos. Eso es cierto. Algunas curiosidades con el mundo suizo español, o hispano-suizo. Un préstamo curioso. Rafael Lapesa, en su Historia de la Lengua Española, escribe: las lenguas germánicas prestaron escasas palabras. En tiempo de los reyes católicos, participaron en la Guerra de Granada soldados suizos de largos mostachos que prodigaban el juramento bigot, por Dios. Los dos rasgos se asociaron en el español bigote. Sí. Luego, en Suiza, ahora mismo, sobre todo, se come mucho Spanish y Nüsli. Eso, ¿por qué podría ser eso? Nüsli, nuececitos en española que son cacahuete. Pero ahí se llaman Spanish nueces españolas. Luego, si aquí decimos, esto me suena chino, a ellos no les suena chino, a ellos les suena a español. Das kommt mir Spanisch vor. Otra cosa. Aprender alemán se puede. Hay un alumno muy famoso de esta tierra y vamos a escucharlo. Y igual que hay que quitar o subir. Grüß Gott, Damen und Herren, verzeihen Sie mir mein Deutsch, aber ich habe ein Jahr in New York gelebt und es ist nicht der optimale Ort, Deutsch zu lernen. Ich hoffe in der nächsten Zeit hier mein Deutschkenntnis zu verbessern. Ich mag spielen, aber die gleiche. Aber was für ich heute ist ein Geschenk, ist ein Glück, nicht nur hier sein, sondern auch, dass Bayern München überhaupt daran gedacht haben, dass ich hier sein konnte. Ok. Ahora la pregunta, claro, ahora hemos oído hablar Guardiola, que dicen que tiene un nivel muy bueno, sobre todo también lo ha aprendido dentro de muy poco tiempo. Ahora, ¿cómo suenan ellos? Los alemanes cuando hablan español, por ejemplo, no toman sangría, más bien toman una sangria, muchas veces, ¿no? Lo que lo hemos dicho, no hablan de Mallorca, sino de Mallorca, ya también tienen hasta una versión corta, auf Malle. Les cuesta un poco la D intervocálico, hablado, intentan hacerlo, copiarlo y no siempre les sale, plaza, plaza. Luego los plosivos, claro, ellos no hablan del tiempo, sino de tiempo. Hoy no tengo tiempo, ¿no? En ese sitio. Luego, a veces son demasiado lógicos. Si ven un días, pues buenas días, se hace la concordancia. Ser y estar les cuesta mucho. Los tiempos verbales, eso me pasa a mí a veces. Ayer he ido al súper, no, ayer fui al súper. Pero es una cosa muy, en alemán hablado siempre se usa he ido, entonces se cuela. El uso del subjuntivo, por supuesto, porque no existe en alemán, entonces ya. Y luego esas dos palabras, como en alemán sí se construyen, eine halbe Stunde, una media hora, le sale también. Yo voy a quedarme allí una media hora y voy a tomar una otra cerveza, que también es lógico. Análisis y ejemplo. Bueno, acabamos de ver Guardiola y ahora vamos a ver un lingüista alemán viendo el mismo vídeo, comentando lo que está viendo, el nivel, cómo habla, y de camino nos podemos fijar también cómo habla ese alemán. Okay. Y ahora...
su buen manejo del idioma alemán. Me sorprende que la gramática a cierto nivel difícil él lo sabe manejar. Algunas frases eran, como él irónicamente también mencionó, ya eran memorizadas, porque él era muy clever, muy profesional. Guten Tag und Grüß Gott. Guten Tag y Grüß Gott. Grüß Gott es un saludo bávaro, saludo a Dios, se significa. Entonces él ha aprendido un poco bávaro también. En Bavaria no se habla alemán, se habla un dialecto muy fuerte, ahí tiene que trabajar un poco todavía. Damen und Herren, verzeihen Sie mir mein Deutsch. Y pide en la segunda frase que parece bien estudiado, pide disculpas por su alemán, que no necesita porque lo maneja bastante. Mein Deutschkenntnis zu verbessern. El infinitivo maneja perfectamente, entonces ya sabe alemán a un nivel elaborado. Dice que es una suerte y también un honor para él que Bayern München pudo o pensó en la posibilidad de tratar de contactar. Geschichte muy bien pronunciado. Bayern München ruf dir. Dich. Hay una diferencia entre acusativo y genitivo y dativo, pero era con mucho charme. ¿Eso te podría en su gramática? Bueno, en Alemania sería un 2+, muy bueno. ¿En la pronunciación? La pronunciación es muy bueno. No lo quite. Voy a poner dos más. Ya lo cuento así. Otro testimonio. Bueno, sí, es para no cambiarlo otra vez. Ahora mismo voy a ponerlo. Quizás la frase en alemán pronunciada por un no germanoparlante más famosa de todos los tiempos. ¿Sí? And therefore, as a free man, I take pride in the word, ich bin ein Dios. Bueno. Tontechnik. ¿Ya? Bien. Otro clip de un cómico alemán que demuestra, entre otros, su dominio de varios idiomas. Tenemos que meternos en la situación. Estamos en la plaza de San Pedro en Roma y él anuncia o pide a la gente que se queden ahí para asistir a la misa con el Papa. Lo dice en varios idiomas, entre otros en español. También podemos fijarnos cómo él pronuncia ese español. Es un cómico siempre, ¿no? Y también podemos fijarnos cómo trata el mismo alemán. Y de camino ver qué idiomas emplea también, ¿no? Attention, please. His Holiness the Pope Benedict XVI asks you to remain in St. Peter's Square to do the evening prayer with him. Attention, sa sainteté le Pope Benoît XVI, vous priez de rester en place pour faire la prière de soir avec eux. Attenzione, Sua Santità il Pontefice Benedetto XVI prega di restare in piazza San Pietro per fare la preghiera di sera questa sera con lui. Atención, Su Santidad el Santo Padre de Benedictus XVI para quedarse del hogar en la plaza San Pedro y aquí. Attentie. De heilige vader, Benedict XVI, vraagt u om op het Sint-Pietersplein te gaan blijven, om samen met hem te gaan bidden. Achtung! Können Sie so jeden... Ya. Y ahora rápidamente a diferencias culturales. Aquí solamente me limito a 3. Uno de uso lingüístico. En Alemania, bueno, en los países germanoparlantes, se distingue entre el usted y tú, entre el sie y tú. Eso es absolutamente obligatorio. Aunque nadie se puede colar, bueno, en inglés, como tenemos el you, que no hay que decidirse ni que
otro como me dirijo a él, no pasa nada. En alemán es muy importante, se habla siempre de usted, sí, hasta que no realmente hay una familiaridad, una amistad y se decide hablarse de tú a partir de un momento que se celebra muchas veces. Entonces eso es muy importante. Luego, eso también es muy curioso en los libros de texto en alemán, porque siempre las tareas siempre ponen hören Sie, oiga usted, machen Sie, haga usted, escriba usted. Es un poco raro para nosotros para dar clase, porque nosotros sí que tuteamos el alumnado y ellos a nosotros, pero el lenguaje en el libro es de usted. Entonces siempre un poco raro, ¿no? Luego, la puntualidad, de eso voy a hablar ahora mismo un poco más extenso, y otra diferencia cultural, la conocemos también. ¿No? Sí. Entonces vuelvo a la puntualidad, que aquí no somos un buen ejemplo porque tú te has colado con el tiempo, yo voy a hacer lo mismo, pero da igual. Bueno, da igual, ya Jorge nos dirá al final. Bueno, Pünktlichkeit, puntualidad. Yo tengo un lema, Zeit ist Gold, el tiempo es oro. Entonces se trata de no perder el tiempo uno mismo, pero tampoco de hacérselo perder a los demás. Es un lema que anda por ahí. Yo tengo una teoría mía. En Suiza hay muchísimos medios de transporte y la gente la usa mucho. Entonces, claro, por ejemplo, yo propongo un viaje de ahí donde se rodó un franco de 14 pesetas a un sitio aquí para esquiar en su momento. Eso. Entonces he sacado el horario, es válido para mañana, efectivamente. Todo lo donde pone an, up son transbordos, o sea que cambiar de tren. Entonces, por ejemplo, en Herisau, en la estación, tengo que cambiar de tren. Llega a las 10:11 y sale el otro a las 10:13. Tengo 2 minutos para cambiar de un tren al otro. Me indican aquí que hay un camino para andar de un tren al otro que tarda 2 minutos también, o dura 2 minutos. O sea que eso es bajar, andar y subir. Hay que ser puntual. Transporte en Uznach, lo mismo. Tenemos 3 minutos. Otro transporte en Ziegelbrücke, otra vez tenemos 2 minutos. O sea que no podemos perder ni un solo segundo. Y también los trenes tienen que ser puntuales, porque si un tren tiene un retraso de más de 1 minuto o 2, ya no pillamos el siguiente, ya se acabó todo. Entonces yo creo que por eso ahí se aprende a ser puntual y se acostumbra uno. Bueno, ya paso al último punto, que es Navidad. La diferencia de ver o celebrar Navidad, yo creo que se refleja viendo esas 2 fotos. Los dos tomado en diciembre, ya sabéis, bueno, uno en mi tierra, por supuesto, y otro aquí. Les gusta mucho hacer manualidades para regalos y también para adornos de Navidad, y les gusta mucho también en esos países hacer la galleta uno mismo. Entonces lo que voy a poner una receta en plan rápido, solamente por imágenes, y ya podéis hacerlo después en casa también. Entonces los ingredientes. Bueno, como siempre, con todo, ¿no? Se mezcla, se añade más cosas. Bueno, eso lo he hecho yo, que podría decirlo también detalladamente. Se pone a enfriar en la nevera, ya se extiende la masa, se saca la forma, se pone en su bandeja, se hornea a 150 grados, 20 minutos. Se sacan, cuando estén hechos, ya se une una base y la tapa, y aquí con un poco, aquí, lo que sé, mermelada de albaricoque, por ejemplo. Y ahí, no los he traído, no, aún no lo he hecho, y estaba preparando la charla, no tenía tiempo. Y ya al final la cosecha, ¿ok? Y es bueno, ¿a que sí? Que bueno, sí. Y también los villancicos, hay nada más que decir, villancico, sobre todo una cosa muy importante, me parece a mí, de Stille Nacht, Heilige Nacht, el Noche de Paz, o Silent Night, es de origen austríaco, o sea, el original es alemán. Eso no sabe todo el mundo, ¿no? Eso se compuso por Franz Xaver Gruber y Joseph Moore puso el texto. En general, los villancicos, quienes lo conocen, lo saben de sobra, en alemán son en general mucho más lentos. Se puede decir solemne, triste o aburrido. Eso ya depende un poco del enfoque que se dé. Entonces, por último, quiero ponerlo, bueno, una estrofa del O Tannenbaum, no sé si os suena ese, claro, bien.
Es un villancico, pero bueno, también como se nota, ¿no? En inglés se llama Christmas Tree. El Tannenbaum, la palabra y también todo el texto de esta canción no tiene realmente ningún elemento que diga que es de religión cristiana ni de Navidad. Es únicamente un elogio al abeto que ni en invierno tampoco pierde su aspecto verde y así mantiene viva la esperanza y la fuerza para sobrevivir el tiempo duro hasta primavera. Cualquiera que haya estado en un país bueno, del norte, aquí también, claro, cuando entra el otoño los días se hacen más cortos, entra el frío y sobre todo los árboles pierden sus hojas. Luego en la niebla, etcétera, queda uno bastante deprimido, ¿no? Entonces, este abeto, bueno, como aquí será el olivo también, no pierde sus agujas, entonces queda esperanza y eso es lo que realmente significa, ¿no? Yo también pensaba que se podría aplicar la misma metáfora al aprendizaje de un idioma. También es como sembrar y cuidar una planta, hay que regarla constantemente, echarle abono y si no, se seca, a veces se le caen hojas, a veces uno se pincha a lo mejor, pero poco a poco se descubren nuevas hojas, brotes y capullos y tarde o temprano traerá su fruto o sus flores, ¿no? Eso sería. Ok. Entonces voy a poner la primera estrofa de lo Tannenbaum para que lo escuchéis o que lo cantéis, es en plan karaoke. Así. Y dice, bueno, karaoke, sí. Dice mi compañera que después habéis visto la galleta, igual os ha entrado apetito, que fuera después os esperan galletas, bueno, eso de Navidad, galletas de Navidad. ¿Ok? Entonces pongo el villancico y ya terminamos.